¿Cuáles son las razones principales para un cliente que está en Colombia, en Perú, en Chile o en España, para venir, especialmente en América Latina, en nuestra región, que son las mismas situaciones por las cuales nosotros vivimos cuando no vivíamos en este país y teníamos la incertidumbre y la expectativa de comprar una propiedad en Estados Unidos? Protección del patrimonio es algo que ustedes saben muy bien. La dolarización de esos ahorros. Muchos clientes nos dicen, bueno, yo tengo un rendimiento en un certificado de depósito, en un CDT en mi país de 15%, por ejemplo, pero cuando hablamos con ellos y analizamos cuál es la inflación en su país y cuál es esa tasa real que le está dando ese dinero y cuál es la exposición que tienen ellos ante una posible devaluación, nos damos cuenta que realmente la dolarización es fundamental porque no hay forma de sustentar una inversión en moneda local versus la posibilidad de hacerlo en Estados Unidos. La revalorización anual sostenida, esto es algo muy importante y a lo que los invito es que no simplemente hablemos con el cliente enumerando una cantidad de cosas sin entrar en detalles. Cuando ustedes le dicen a un cliente qué significa una revalorización anual sostenida, es importante y nosotros tenemos un gran énfasis en generar contenido para ustedes, en tener mailing list donde les damos información permanente para que ustedes puedan avalar todo eso que dicen. Y ya voy a entrar en detalles sobre eso. Un marco legal estable. Eso es indiscutible. En cualquiera de nuestros países las reglas son cambiantes. En este país no solamente el marco legal es estable, sino es propicio para la inversión de clientes internacionales. Hay beneficios de todo tipo, incluyendo fiscales, ¿verdad? Nosotros normalmente, a pesar de que yo no soy ni abogado ni contador, soy economista de profesión, nos gusta en estas reuniones que tenemos uno a uno cuando ustedes ya han filtrado a sus clientes, cuando saben que ya tienen las condiciones particulares mínimas necesarias para avanzar en esto, nos gusta explicarles algunos elementos adicionales, porque lo importante es que el cliente perciba de ustedes que tiene un equipo atrás que los acompaña, tanto de abogados como de contadores, como de banco, etcétera, y que ustedes sean el punto focal al cual el cliente quiere ir. Y les comento brevemente lo de la revalorización anual sostenida, ¿verdad? La información que ustedes tienen es fundamental. Ustedes deben mostrarle al cliente, mire, a nivel consolidado en los Estados Unidos durante los últimos 40 años, la revalorización de las propiedades, con la excepción de los años de la crisis inmobiliaria del 2007, 8, 9 y 10, ha sido en promedio 4,92%. En algunos años, como el 2021, 15% nacional, pero siempre las propiedades en la Florida están por encima en revalorización del promedio nacional. Entonces, estos son elementos que nosotros estamos empeñados en generar información y contenido para que ustedes en esa conversación inicial que tienen cuando hacen sus campañas, cuando están hablando con sus clientes, puedan efectivamente apoyarse en nosotros y en el contenido que damos. Fíjense, luego que estructuramos el equipo, tenemos todos los elementos, preparamos esa reunión con el cliente que ustedes captan a través de esa campaña y saben que el cliente tiene las condiciones mínimas. Nos gusta explicarles a ellos que el proceso de trámite para un préstamo de cliente internacional lo describimos en tres sencillas palabras. Rápido, porque en menos de 24 horas le podemos hacer la carta de preaprobación que les va a permitir a ustedes ir rápidamente a buscar una propiedad y ofrecerles alternativas a sus clientes. Fácil, porque los requisitos son realmente puntuales, no dejan de ser rigurosos, pero son bastante sencillos y mucho menos extensos que para un cliente local. Y las razones son muchas. Un cliente internacional está entrando con una inversión, una inicial mínima de un 30% y hay unas condiciones bastante propicias para esta inversión. Y el tercer elemento y muy importante es seguro. Es importante explicarle a nuestros clientes la figura de la compañía de títulos.
Muchas veces en nuestros países comprar una propiedad es un acto de fe, porque vas a la notaría o vas al registro y firmas la propiedad sin haber recibido el dinero, o viceversa, recibiste el dinero una semana antes de la firma. Eso genera mucha desconfianza en el inversionista internacional cuando está analizando la posibilidad de hacer su primera inversión. Y es muy importante en esa conversación que ustedes hagan énfasis en la importancia de la compañía de títulos, que básicamente es, para explicarlo en manera sencilla a sus clientes, una firma de abogados que es el vaso comunicante entre comprador, vendedor y el banco, que valida, revisa y avala esta transacción. Y si el socio principal, que tiene un cliente internacional, que es el banco, que aporta en promedio el 70% del valor de la inversión, si el banco valida ese mecanismo, está salvaguardando los intereses del inversionista. Por eso insistimos mucho en que ustedes hablen de estos elementos. Hablemos ahora de los parámetros generales, ¿verdad?, de un préstamo para inversionista extranjero. Hay préstamos a 15 años, pero en su mayoría son préstamos amortizables a 30 años. La inicial promedio es 30. Hay algunas circunstancias que permiten trabajar con 25%, pero en términos generales es un 30% inicial. El monto mínimo del préstamo es $150,000 y tenemos un primer bracket hasta 5 millones y luego tenemos clientes hasta 20 millones. Esto es importante que también ustedes lo tengan en cuenta, porque hay clientes que quieren hacer una inversión mucho más modesta o quieren comprar una habitación de un hotel en algún tipo de productos de tiempo compartido, etcétera. Eso no es el objetivo de lo que nosotros estamos dirigiéndonos, es a compra de propiedades de inversión. Y ahora voy a pasar a detallarles los tipos de propiedades. Tenemos opciones con tasas fijas a lo largo de los 30 años y tenemos opciones con tasas variables, que son fijas los primeros 3 años y varía una vez al año, fija los primeros 5 años y luego varía una vez al año, fija los primeros 7 años. Hay distintas combinaciones y lo importante es que ustedes sepan que existe el producto adecuado a las necesidades del cliente que ustedes puedan tener, y para eso estamos nosotros, para apoyarnos. Hay productos con verificación de ingresos, que es básicamente una carta del contador y algunos requisitos adicionales. Y hay una que es muy utilizada, que es la opción para un inversionista extranjero sin verificación de ingresos, que sus letras en inglés es DSCR, que significa Debt Service Coverage Ratio. Eso básicamente es que el banco hace una valoración no solamente de la propiedad, sino la capacidad generadora de renta de esa propiedad. Y si la renta que genera la propiedad es igual o mayor al valor del servicio de la deuda, podemos decir en términos muy sencillos que el préstamo se paga solo, y entonces no hay una revisión de la fuente de ingresos del inversionista. Igual, fíjate, César, disculpa, sí, no sabía que el DSCR aplicaba para los préstamos internacionales. absolutamente, Excelente. absolutamente. Sí, 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 sí. Porque la mayoría compra es para invertir, para que se pague prácticamente sola con las rentas. Sí, hay muchos clientes que no lo conocen o que no No. les gusta mostrar alguna información de sus fuentes de ingreso. Entonces, igual en todos los préstamos tienes que dar el 30% inicial, tienes que dar las reservas y también cubrir los gastos de cierre si no los cubre el desarrollador, pero hay la opción sin verificación de ingresos. Definitivamente sí. Cuando hablamos de tasas de interés, tenemos que hablar necesariamente de rangos, porque la tasa de interés depende de muchos elementos, y por eso hay que ir a la reunión uno a uno con sus clientes, porque no es lo mismo la tasa de interés para una propiedad single family home de rentas largas a la tasa de interés de una propiedad condo hotel de rentas cortas, Airbnb. Hay una gran variedad de opciones en el medio. Por eso hablamos de unos rangos de tasas que comienzan en los 6 y terminan en los 8. Las reservas para estos productos son normalmente de 12 meses, algunos tenemos de 6 y muy pocos productos sin reservas. La mayoría de los productos
para inversión, incluyendo los locales, tienen penalidades de pago anticipado. Eso no significa que ustedes no puedan hacer un pago, un abono a capital, pero tiene una limitación durante el periodo inicial del préstamo. Muchos clientes nos hablan de los gastos de cierre, cuál es el costo. También estamos estimando, tenemos que hablar de rangos entre 3 y 6% del monto del valor de la propiedad, porque también depende de muchos elementos. Pero son las preguntas básicas que un cliente internacional normalmente les hace, y lo que le comentaba de la carta de preaprobación, que la hacemos realmente rápido. Requisitos. Los requisitos son bastante elementales, y a pesar de que pueden existir variaciones, hablamos de copia de un pasaporte vigente, una visa americana vigente o un ESTA. En el caso de la verificación de ingresos, una carta del contador. Normalmente se hace una verificación de residencia a través de un servicio, un recibo de servicio público o una carta de verificación con el contador. Hay una carta de referencia bancaria y debes tener una cuenta bancaria abierta al momento del cierre. Puedes hacer la transacción, y normalmente así lo recomendamos, a través de una corporación, de una LLC, porque tienes distintos beneficios patrimoniales, fiscales, el tema del FIRTA. Todo esto son preguntas importantes que desarrollamos con sus clientes en la conversación que tenemos. Pero el punto más importante, el punto más relevante de una transacción de clientes internacionales es el origen, el destino y la trazabilidad de los fondos. Necesitamos por lo menos 2 extractos bancarios, es decir, que el dinero debe reposar en esa cuenta que nos están mostrando en origen, en el país de origen o en los Estados Unidos, por lo menos 60 días, donde ese dinero para el pago de inicial, que normalmente es 30 días, 30%, perdón, reservas que normalmente son 12 meses que puedes mostrar. Las reservas puedes mostrarlas en tu país de origen o en Estados Unidos, o una combinación también, y los costos de cierre. Ese es el elemento más importante, donde el dinero debe reposar, los fondos deben ser transferidos con una trazabilidad muy clara. Normalmente no se aceptan regalos para clientes internacionales, o si se aceptan muy, muy limitados. Y yo no puedo tener una cuenta de inversión en Venezuela, en Estados Unidos, perdón, donde estoy abriendo una cuenta para comprar una propiedad, y entonces en mi cuenta en el Chase llega una transferencia de Lisset que no tiene absolutamente nada que ver con mi transacción. Entonces, eso es parte fundamental de la educación del cliente internacional. En Disculpa, propiedades, César. sí. ¿De cuánto, en cuánto calcularías o en qué te basas en los 12 meses de reserva? ¿12 meses de qué? 12 ¿Cuál es el meses monto del mensual? valor de la cuota mensual de capital, intereses, seguro, asociación e impuestos. Ok, eso Es se el pago calcularía al mensual. final, ¿verdad? Sí, las reservas se calculan en base a todos los pagos que se hacen en relación a la transacción. Entonces, el tipo de propiedades. Propiedad single family home, townhome, condominio. Hay propiedades multifamiliares que también se pueden financiar por extranjeros, y hay propiedades ya más grandes de más de 5 unidades que también podemos hacerlas. Rentas cortas, rentas largas, condo hotel, en fin, no hay básicamente limitaciones para este tipo de propiedades de financiamiento extranjero. Tenemos también, como les decía, algunos productos especiales para unidades más grandes, también vía DSCR. Luego, lo que les comentaba, la importancia de explicarle al cliente lo que es un escrow account, lo que es dónde va, cuáles son la importancia de la compañía de títulos en cuanto al seguro de títulos de la persona, del inversionista. Decirle claramente que no va a haber ningún tipo de pago adelantado ni al agente inmobiliario ni al banco. Solamente son muy pocos y específicos los pagos o desembolsos que el cliente hace antes del cierre. Cosas muy particulares como el avalúo de la propiedad, en algunos casos como la póliza de seguro de la propiedad, las traducciones obviamente, que las puede hacer directamente el cliente, y uno que otro documento muy particular. Pero es muy importante ese tema de generar confianza con sus clientes y decirles que no hay un desembolso en relación a sus previos a la compañía
de título. Giselle, si tienes alguna pregunta, Esta cualquier duda información es ustedes. tan valiosa que debíamos hacer un webinar solamente con eso que acabas de informarnos, la última parte de este webinar, con todo el Sí, material que nos tienes para nosotros, porque me parece que es, como tú dices, contenido que hay que divulgar para así es, nuestros clientes, porque la gente lo que está buscando es facilidades y ver si puede contar con un préstamo. claro, claro, Entonces, importantísimo que toda esta información, porque la comunicaste a grosso modo, pero es importante que sepamos los detalles y cómo manejar este tipo de información. ¿Me así es, entiendes? así es. Ahora, tengo dos preguntitas nada más para ti. ¿Cómo no? Por ejemplo, ¿cuál es la característica principal para un inversionista para calificar y obtener un préstamo como extranjero? ¿Cuáles son las características que debe tener un cliente internacional para calificar a un préstamo de extranjero? Bueno, Sí. las características básicas son los requisitos que comentamos: pasaporte, visa, tener el dinero bancarizado. Y es muy importante, y yo quiero hacer énfasis en el origen de los fondos, el destino de los fondos, la forma como el cliente muestra los fondos que tiene y cómo los transfiere a los Estados Unidos. Las condiciones básicas, los documentos son muy sencillos. El cliente debe decir la verdad, sea cual sea su situación, porque si el cliente, por ejemplo, no puede demostrar una fuente de ingresos estable a través de una carta del contador, pero tiene las condiciones mínimas de inicial, gastos de cierre y reservas, perfectamente podemos, escuchándolo y adaptándonos a su necesidad, le ofrecemos, por ejemplo, un crédito sin verificación Eso. de ingreso. Un cliente te dice: mira, yo tengo los fondos, pero no quiero tener durante los primeros 3 años una cuota muy alta, pues podemos hacer un préstamo de intereses Mm, solamente. En fin, hay muchas condiciones, que muchas opciones que tenemos disponibles para los clientes. Eso está muy bueno, porque si el cliente solamente tiene el 30%, tiene los 12 meses de reserva y tiene los gastos de cierre, perfectamente puede calificar, ¿verdad? Sí puede calificar con productos sin verificación de ingresos, igual que dependiendo del perfil del cliente, uno puede sugerir cuál es el producto más indicado o cuál es el canal, porque hay distintos canales, y hay canales donde ese producto puede tener una tasa de 7,5%, pero también hay canales que ese mismo producto puede tener una tasa de 7,5, pero la diferencia está en cómo están los documentos de ese cliente, qué tan robusto es el cliente, porque nosotros no vamos a perder el tiempo de someter un préstamo que no tengamos la certeza, dentro de la información que manejamos, que el préstamo vaya a ser aprobado. Entonces, Claro. es muy importante esa comunicación fluida con el cliente y entenderlo. Y muchas veces el cliente no quiere hacer un disclosure muy amplio con el agente inmobiliario y prefiere hablar solamente con el banco, o viceversa. Nosotros estamos abiertos a todas esas opciones porque es nuestro día a día. Excelente. Y otra preguntita, César. ¿Se puede refinanciar un préstamo que obtuve como extranjero si en un futuro me mudo a Estados Unidos y cambio mi condición migratoria o mi estatus? Sí, tú fíjate, tú siempre puedes refinanciar un préstamo de extranjero. Tienes algunas restricciones de pagos anticipados, pero vamos a asumir que tienes un préstamo sin restricciones y lo compraste por una propiedad de inversión y te mudaste a los Estados Unidos. Obviamente, cuando tú compras una inversión, lo mínimo que necesitas es una visa B1 o B2, pero vamos a asumir que la compraste para rentas largas en Orlando, por ejemplo, y tú decides 2 años después cambiarte. Tienes una residencia y vienes a vivir a los Estados Unidos, puedes perfectamente vivir esa propiedad. Puedes
cambiar el uso de la propiedad y decir, esta es mi vivienda principal y aplicar a los beneficios fiscales que correspondan. Y puedes también refinanciar y decir, oye, mientras era una vivienda de inversión, yo quería esta propiedad a través de una LLC, pero ahora que es mi vivienda principal, quiero protegerla y además quiero tener los beneficios que la ciudad me da de Homestead Exemption, por ejemplo, refinancio y cambio el préstamo a nombre de la LLC que creé a título personal, por ejemplo. La Si, respuesta es estás sí, reci- claramente. si tú compraste tu propiedad como un inversionista internacional, Sí. llegaste al país, estás reciente, no tienes el historial de crédito, no tienes los 2 años de laborales que te exigen, tú Ujú. puedes cambiar ese préstamo, refinanciarlo sin tener las condiciones mínimas que te pide el banco. Bueno, es que eso va a depender del tipo de producto que vayas a utilizar. O sea, tú puedes decir, tengo una propiedad que compré en $500,000 y ahora esa propiedad vale $650,000. Yo puedo hacer un refinanciamiento, puedo hacer un cash out. Obviamente, si vas a cambiar de un préstamo internacional a un préstamo local porque ya eres residente y quieres hacer un préstamo convencional, pues tienes que cumplir con las condiciones mínimas de un préstamo convencional o de un préstamo o de un préstamo FHA o de cualquiera otra de las condiciones o lineamientos que tenga el producto al cual tú quieres aplicar. Entiendo. Ok.